el tema de la minería ilegal se ha convertido en nuestro país en una severa y creciente problemática. Ya hemos nosotros abordado en diversas ediciones de nuestro noticiario este problema de la minería ilegal y vamos a tratar justamente hoy también este tema con Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía IPE, a quien saludamos y agradecemos este contacto. Fernando, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardo. Muchas gracias por la invitación. Sí, es un problema que se está ahondando lo de la minería ilegal en nuestro país. ¿Qué tanto daño está haciendo a nuestra economía, Fernando? Ujú. Bueno, en primer lugar es importante reconocer que este problema es un problema creciente, con los precios del oro más altos, actualmente en máximos históricos, y con las perspectivas de que va a seguir incrementándose. También existen mayores incentivos a que la minería ilegal, muchas veces vinculada con grupos criminales, con grupos armados, también está cogiendo o teniendo una mayor preponderancia en el país. Ujú. Esto lo hemos calculado en el IPE y vemos cómo la minería ilegal se ha multiplicado por 7 veces en 20 años y actualmente, hacia fines del 2023, estábamos exportando alrededor de 80 toneladas de cobre ilegal. Ahora, esto es muy relevante en el Perú porque el Perú es un país minero, es un país con un gran potencial geológico. Entonces, así como cuando todos nos alegramos porque el precio del cobre, del oro, se elevan y eso va a significar mayores y mejores proyectos de inversión, así como mayor recaudación para el Estado. La otra cara de la moneda, lamentablemente, son las economías ilegales. Y hablamos ahora de minería ilegal, pero esto es parte de un problema más amplio de economías ilegales que no tributan, que no cumplen las leyes y que, lo peor, están relacionados con grupos criminales que muchas veces cobran vidas. Claro, ahora, Fernando, para graficar el tema y conocer esta gravedad en nuestro país, ¿en qué zona se extiende la minería ilegal del oro, por ejemplo? Ujú. Bueno, la minería ilegal de oro tradicionalmente se ha dado en las zonas amazónicas, sobre todo en la selva sur del país. Madre de Dios ha sido una de las regiones más afectadas por la minería ilegal de oro, como también es la zona selva de Puno y otras regiones de la selva sur. Sin embargo, esta minería, que tradicionalmente es a la cual se le ha prestado más atención, no es la única que existe. Cada vez se está dando más la minería ya no aluvial, es decir, ya no se da en los ríos, ya no se da en las cuencas de los ríos, sino en la minería filoniana, que quiere decir que es una minería que se realiza en pozos más profundos, una minería subterránea, y que se viene dando en regiones como La Libertad, en provincias como Patás. Entonces, hay que diferenciar, digamos, estos tipos de minería, que si bien ambos son ilegales y ambos tienen repercusiones ambientales y sociales importantes, las estrategias para combatirlos y cuando sea posible formalizarlos en algunos casos, van a ser diferentes. No podemos tratar a esto como un grupo homogéneo, como un grupo uniforme, sino que hay que considerar también las diferentes dinámicas que hay en las regiones del país. Ujú. ¿Y por qué estas estrategias no se dan y no han sido, no han prosperado, sobre todo Ujú. para la lucha contra la minería ilegal, ¿no? ¿Qué pasa sobre todo en las zonas más difíciles, en las fronteras, es donde ahí predominan y donde se puede dar este uso ilegal? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, el problema de la minería ilegal y de las economías ilegales en general no se puede resolver bajo un solo eje, es decir, no solamente corresponde al Ministerio del Interior, al trabajo de la policía, o no solamente al Ministerio de Defensa, al trabajo de los militares, ni al Ministerio del Ambiente. Aquí necesitamos un enfoque transversal, una política de Estado, porque un solo ministerio por sí mismo no alcanza, no es suficiente, no tiene las herramientas para resolver este problema. Anteriormente se han avanzado con políticas como la Operación Mercurio, que en toda la zona de La Pampa, dentro de Madre de Dios, se logró erradicar parcialmente la minería ilegal, con cierto éxito en esa zona específica, pero la minería ilegal ha seguido avanzando hacia otros lugares, hacia otras zonas, ha seguido expandiéndose. Entonces, aquí no solamente se trata de realizar las acciones punitivas, que si bien son importantes, sino también tener un enfoque más general de entender, o con trabajo de inteligencia, entender cómo operan estas redes, que muchas veces también son redes transnacionales. No operan en un solo país, sino que también tienen, digamos, conexiones en las zonas de frontera, a través de contrabando, ya sea de insumos, como el mercurio, que se utiliza para refinar el oro, mejor dicho, para separar el oro del sedimento, como también con el oro ilegal que sale de Perú hacia otras regiones, hacia otros países.
Entonces, este trabajo articulado a un nivel no solo de un sector, sino incluso más allá de un gobierno es necesario. El problema de la minería ilegal no es un problema exclusivo de Perú. Si bien Perú, por ser un país minero, es un país al cual nos afecta especialmente este problema, también encontramos minería ilegal significativa en países como Brasil, como Colombia, Ujú. como Bolivia o Ecuador. Pero si bien, Entonces, aquí el trabajo articulado es clave. claro, Fernando, si bien es cierto, no es solo del Perú, pero nuestro país se está convirtiendo en el epicentro de esta minería ilegal, ¿no? Actualmente, casi la mitad del oro ilegal que se exporta de los países de Sudamérica que hemos analizado, que son los que mencioné, proviene de Perú. Ujú. Es decir, el país, debido a su gran riqueza geológica, también ver el problema de la minería ilegal es especialmente relevante para nosotros como país. Y no es para decir que justamente es un problema que también se ve en otros países y por lo tanto es menos importante en el Perú. Ese no es el mensaje, sino que para poder abordar este problema de manera coherente y con resultados claros, necesitamos ver más allá de un solo país, justamente porque mucha de la minería ilegal sucede también en zonas de fronteras. Pero efectivamente, como mencionas, el Perú actualmente representa casi la mitad, un poco menos, del oro exportado en América del Sur, del oro ilegal exportado en América del Sur. Claro, y ahora Fernando, hay un interesante justamente informe que se ha publicado en el Diario de Comercio con ustedes, en el IPE, en donde hay cifras, ¿no? Estaba viendo acá el oro ilegal exportado por los países de América del Sur, Perú alcanza el 44% y hay otros países como Venezuela y otros países que también están, pero preocupa este porcentaje que va elevándose y elevándose. Ahora, esto también podría dárselo, ya viendo políticamente, porque hay constantes cambios, por ejemplo, de ministros, precisamente de la cartera del Interior, que no hay una agenda de trabajo por estos cambios que se dan en pocos meses, van cambiando, cambiando y se va rompiendo todo un esquema de trabajo que se pueda tener. Sí, en efecto, como mencionas, la minería ilegal, como el porcentaje de las exportaciones de oro de Perú, actualmente representa casi el 45%. Hace 20 años esto era más o menos del 10%. Es decir, el crecimiento no solamente es en el volumen del oro ilegal exportado, sino también en la proporción que representa del total de oro que sale del país. Cada vez el oro ilegal va ganando mayor preponderancia, mientras que el oro legal, que sí cumple con las regulaciones, viene reduciéndose en términos relativos. Entonces, aquí hay un tema que, si bien viene favorecido por los precios internacionales más altos del oro, y esto efectivamente puede complicar la lucha contra algunos grupos criminales porque hace de esta actividad una actividad inherentemente rentable, una actividad que puede incluso soportar golpes como la destrucción de maquinarias o como las complicaciones que se les puede generar por operativos de interdicción. Por otro lado está el tema de la debilidad institucional y la precarización de las instituciones del Estado, ¿no? En los últimos años, en vez de avanzar en este aspecto, estamos retrocediendo. Y no solamente en las instituciones relacionadas con la minería ilegal o con la lucha contra la delincuencia organizada, sino que en general hay un deterioro de las instituciones, lo cual tiene que ser de todas maneras revertido para poder lograr un mayor avance. Bien mencionabas el dato, la rotación en la cartera del Interior, que es la cartera encargada de la Policía Nacional, se ha incrementado. Cada vez los ministros, las cabezas del Ministerio del Interior, rotan más rápido, duran menos tiempo en el cargo, y esto significa también que cambian puestos clave como viceministerios, como direcciones generales, y no es posible llevar una política coherente en el tiempo. Entonces, claramente, esto también perjudica la lucha como país contra la minería ilegal. Ahora, Fernando, ¿y cuáles son los destinos de estas exportaciones del oro, por ejemplo, de manera ilegal? Es un tema bastante interesante porque lo que observamos con la información que hemos analizado en el IPE es que hay ciertos destinos que están ganando mayor preponderancia en los últimos años, sobre todo destinos como países asiáticos, como la India, como Emiratos Árabes Unidos, que cuando observamos cuáles eran los destinos del oro en general en los últimos 10 años, eh, la India y Emiratos Árabes Unidos no representaban un porcentaje significativo. Se exportaba más hacia Suiza, hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Ahora, hoy en día, si bien Canadá, Estados Unidos, Suiza aún están presentes, vemos que cada vez una mayor proporción del oro que exportamos en el Perú corresponde o se dirige a países como la India y Emiratos Árabes Unidos. Entonces hay que estar atento a estas tendencias también para ver que finalmente el oro que llega o que se dirige a diferentes partes del mundo sea justamente un oro limpio, un oro legal, no un oro que esté ensuciado con la sangre de las personas y que esté también generando tanto daño ambiental como social.
Entonces, estos datos que te menciono no son solamente de oro ilegal, sino es oro en su conjunto, pero las dinámicas, los cambios en los destinos nos pueden dar luces para ver hacia dónde deberíamos prestar más atención y quizás tener un mayor escrutinio. Ujú. Ahora también es muy importante tener en cuenta los controles que debe haber sobre los insumos químicos, ¿no? Restringidos que son clave para la minería ilegal, que no se está viendo un mayor control como había antes. ¿Es así? Sí, bueno, mira, en el 2012 se suscribió un convenio que se llama el Convenio de Minamata, donde diversos países, en general alrededor del mundo, buscaron reducir el uso del mercurio, que es uno de los insumos clave para la producción de oro, pero que es altamente dañino para el ambiente y para la salud de las personas. El mercurio tiene la propiedad de que se acumula, se bioacumula en el cuerpo de las personas, de los animales, y esto quiere decir que no es desechado por el cuerpo, sino que cada vez va incrementando su concentración conforme uno consume más, por ejemplo, pescado contaminado, cuando uno tiene más exposición a un ambiente contaminado. Y esto genera consecuencias graves para la salud, como malformaciones en los recién nacidos, como deterioro cognitivo, y se ven estos efectos en muchas poblaciones, ya sea de comunidades indígenas o poblaciones de las zonas altamente afectadas por la minería ilegal. Entonces, controlar el mercurio, o este insumo clave para la amalgación del oro, que se utiliza sobre todo en la minería artesanal, es clave. Y por eso el Perú suscribió también el convenio de Minamata, y a partir de aproximadamente el 2013-2014, las importaciones de mercurio hacia el Perú, es decir, lo que el Perú compra del exterior hacia el país de mercurio, se redujeron drásticamente. Hoy en día las importaciones oficiales, formales de mercurio son prácticamente nulos. Sin embargo, ¿qué pasó? El mercurio ahora entra de contrabando a través de países como Bolivia principalmente, donde se ve justamente, y está en nuestro informe en el IPE, un gráfico muy claro que muestra cómo cuando las importaciones de mercurio en el Perú caen, paralelamente las importaciones de mercurio en Bolivia crecen de manera significativa. Ujú. Y ya considerando la frontera de Bolivia y Perú, que es una frontera vasta, amplia, una frontera con zonas también amazónicas, de difícil acceso, digamos que el transporte una vez que llega a Bolivia hacia Perú es relativamente sencillo, ¿no? Es un metal líquido fácil de ocultar, que puede pasar en pequeñas botellas, a través de camiones. Ya es mucho más difícil tener un control preciso, incluso con los puestos de aduanas que tiene la SUNAT en aquellas zonas. Ahora, finalmente, Fernando, entonces, si no se llega a trabajar en conjunto, el gobierno tiene que priorizar este tema. La tendencia es que siga creciendo la minería ilegal en nuestro país. Va a seguir creciendo siempre y cuando no se haga algo diferente a lo que venimos haciendo. Como te mencionaba, hemos identificado dos factores fundamentales. El precio del oro es algo sobre lo cual no tenemos control, más bien puede ser una buena noticia para aprovechar las inversiones mineras formales, Ujú. pero sí podemos tener control como Perú, como país, sobre cómo se fortalece la institucionalidad, como sobre cómo podemos elaborar una política de Estado de lucha contra la minería ilegal, no acciones puntuales dedicadas de diferentes ministerios o diferentes agencias de manera atomizada, descoordinada, sino de manera articulada, tener una política de Estado más frontal, más sólida contra la minería ilegal. Va a ser la única manera de poder erradicar esta actividad que genera tanto daño. Bien, muchas gracias Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía IPE, por esta participación aquí en Enlace Regional en RCR. Muchas gracias. Buenas Un tardes. gusto, hasta la próxima.